Si hay algo que también me regocija es que una palabra que ha costado en los que llevan más tiempo, que han tenido que transicionar a estos tramos de la fe, que es la palabra discípulo, de repente los más nuevos la aceptan, porque comunicándome con ellos coinciden, al menos tengo 2 o 3 que me dan testimonio de esto. Yo quiero ser discípulo de Yeshua. Tengo un caso especial de alguien que dice, mis hijos me ven transformada, y lo que le respondo es que estoy en el discipulado del Maestro. Y eso es una buena señal para mí de estar haciendo que la gran comisión esté vibrando entre nosotros. Vamos a ir a Mateo capítulo 5. Usted sabe que justamente el Evangelio de Mateo toma en un momento una enseñanza, la encripta, y es una enseñanza que, hablando de montes, fue dada en un monte. Nosotros sabemos que, al menos desde nuestra fe, hay 2 montes muy sagrados. Uno no sabemos dónde se ubica, que es por donde el Eterno se manifestó a Israel para proponerle estar en una alianza de amor, y es el monte Sinaí, aunque quizás desde la geografía turística la gente que va a Israel hace un tour a un supuesto monte llamado Sinaí. Ya les expliqué que eso es un dato totalmente errado, es un engaño histórico, pero da plata en los negocios turísticos, así que bueno, dejamos a ellos con eso. Sin embargo, más allá de no saber dónde está ubicado el monte Sinaí, y perdónenme los que piensan, no, pero está en Arabia porque el arqueólogo no sé cuánto, les respeto que crean lo que quieran creer de los arqueólogos, pero yo les digo lo que yo sí creo y sé con data segura. El monte Sinaí no se sabe dónde está por una sola razón. El monte verdadero que Dios quiere es el que tiene que ver con su reino. Y esto es lo que Mateo va a hacer entender desde este otro monte, que tampoco se sabe dónde está, aunque en el turismo se señala uno, cuando la gente va a la zona que hoy está en guerra, la zona de Palestina, pues se lo lleva a un supuesto monte, un monte del Sermón de la Montaña. A mí lo que me interesa es lo que quiso hacer Mateo para su audiencia, para sus lectores. Recordarles que todo lo que no se logró durante 15 siglos, es decir, encarnar la Torá, desde este varón que históricamente tuvo que ser reconocido como el maestro, el profeta prometido y luego como el dueño y maestro de muchas vidas, que dijeron, él es el Mesías, tiene esta explicación de para qué es la Torá y de cómo vivirla. Entonces vamos a ir a leer lo siguiente. Ya la semana pasada leíamos Mateo 5:1 en adelante. Viendo la multitud, subió al monte, diga conmigo, subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos, diga conmigo, sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿les predicaba o les enseñaba? Sería bueno que marque esa expresión. Les enseñaba diciendo, bienaventurados, grite, bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amados, quiero comenzar este estudio, por lo tanto les suplico que si puede tomar nota, así lo haga, con una frase que ya le voy a decir quién es su autor, seguramente le va a sonar, pero lo que más me interesa es la frase. Esta persona explica qué son las bienaventuranzas y me pareció muy bueno, de todo un discurso que él hace, es toda una enseñanza, tomar esta frase. Cita, las bienaventuranzas son, entre comillas, el programa, la tarjeta de identidad de aquel que dice ser seguidor de Cristo. Las bienaventuranzas son el programa, la tarjeta de identidad de aquel que dice ser seguidor de Cristo. Autor, cierra la cita y digo quién lo dijo. Lo dijo y lo escribió un tal Jorge Mario Bergoglio, alguien que luego fue conocido como el Papa Francisco
Y me pareció interesante comenzar con esto porque lo que él dice es lo que quiero que se entienda. Si no conocemos este programa de todo lo que es el Sermón del Monte sintetizado en este manifiesto, como lo expliqué el sábado que se fue, que es las bienaventuranzas, de más está en que tratemos de dar un paso más en esta transición a ser purificados de toda la dogmática que desde chiquitos se nos inculcó y se nos inyectó para hacernos creer que somos hijos de Dios, y hasta que no vimos esta realidad de la verdad revelada, no pudimos despertar. Con todo esto quiero empezar diciendo que el Evangelio, según San Mateo, como se lo conoce, en realidad es el mejor documento mesiánico con el cual contamos. En otras palabras, es un documento mesiánico de una relevancia extraordinaria. Y muy especialmente en esta parte que es en el Sermón del Monte, el apóstol Mateo, que sería quien lo escribe, quiere que sus lectores vean lo que él y los que con él vieron al Maestro en vida, en historia viva, y entiendan que Yeshua vino a instruir a todos los que quieran ser sus seguidores en eso que es el discipulado de Yeshua. Un mensaje que tiene que ver con un gobierno teocrático. Un mensaje que, si tiene un gobierno teocrático, el centro de ese gobierno es Dios en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y este mensaje que tenía Mateo, aquellos coetáneos de él, y esta gente que es lectora de Mateo, y muchos de ellos no habían visto al Maestro ni en vida ni aún resucitado, creían sin ver, necesitaban entender que esto no podía pararse en ellos, sino siempre ser un legado en las generaciones para que la humanidad no careciera de buenas noticias. Y hoy estamos aquí reunidos para eso, para reflexionar sobre la búsqueda más universal y profunda que todo ser humano se hace en la vida, y que esta mañana en el aula algo dije: la búsqueda de la felicidad. Si tuviéramos que hablar de historia, tendríamos que ir a tiempos inmemorables donde la humanidad siempre ansió el camino de ser dichosa. La humanidad siempre, a lo largo de la historia y a través de diversas filosofías, teorías, ideologías, han buscado encontrar la respuesta de cómo hacer que la felicidad esté en ellos fielmente encarnada. Convengamos que todos los seres humanos somos parecidos en esto, aunque no supiéramos desde dónde comenzó. Me animo valientemente a afirmar que desde que la primera humanidad cayó, comenzó esta búsqueda, y todos los seres humanos estamos en esa búsqueda. Queremos felicidad para nosotros y también para aquellos seres que queremos. Y para ello hemos tomado diversos caminos para llegar, y hemos relacionado la felicidad por causa de esos caminos con una palabra que es asegurarse vivir bien. Una expresión, mejor dicho, asegurarse vivir bien. Y por ahí es donde, si bien no está lejano a lo que la felicidad encierra, no es realmente la definición perfecta y concreta de la felicidad, al menos desde esto que vamos a empezar a estudiar hoy. Lo que sí me importa es que, en vez de estar relacionando la felicidad con asegurarse vivir bien, nos animemos a renunciar a la dogmática, que no viene de en sí la religión X. Es más, porque puse la cita del Papa Francisco o Jorge Mario Bergoglio, que llevará a que muchos en la web empiecen a ser detractores de esto, porque hay gente muy cerrada en estas cosas. Porque nuestra dogmática de la felicidad, en eso de asegurarme estar bien, nos viene más bien desde los medios de comunicación, desde Hollywood como la religión más invisible que se nos mete en nuestra cabeza a través de los medios, y también nos viene con la idea de lo que la sociedad misma ha ido erróneamente pasando de generación en generación. Ahora, yo quiero que entiendan que el Eterno aquí hoy, desde este estudio que empezamos, nos va a proponer salir de esta falsa o corta expresión de lo que es ser feliz y entrar en lo que correctamente significa ser bienaventurados, o como otras traducciones dicen, dichosos. Y la expresión bienaventurados, en la boca del Maestro, en la escritura de Mateo y en el espíritu que el propio espíritu de la profecía ha puesto en el corazón de todos los seguidores de Cristo, tiene que ver con gente que rechaza esos caminos erráticos. El camino de los poderosos, el camino de los ricos de este mundo, que pretenden con las ideologías mantenerse soberbios y engreídos, asegurándose que el resto de la masa crítica se crea no digno de alcanzar la felicidad, o si la quiere alcanzar, aceptar la propuesta que ellos desde sus élites y distintas jerarquías elitistas tienen para terminar con tanto error, frustrando a esa masa crítica y llevando a que esa masa crítica en lo individual desaparezca, no cumpliendo la misión de propósito con la cual traen, y en lo general provoquen que la humanidad cada vez vaya de mal en peor.
Por eso quiero que nos animemos a vivir estas bondades, porque esto tiene que ver con ser bendecidos. Aceptar el ser bienaventurado desde la perspectiva de Dios es aceptar volver al diseño original. Y el diseño original siempre estuvo en una montaña. La primera humanidad se movía en un monte. Y antes de seguir, entonces, me gustaría que vieran muy cortito, que esto pertenece a Proyecto Biblia o Bible Project en inglés, que es un ministerio muy interesante, muy cercano a lo que nosotros ya conocemos. Por ahí tienen algunas cosas propias todavía de la dogmática romana, por decirlo así, o cristiana. Sin embargo, en muchas cosas, al menos en esto que quiero que vean, me va a acelerar lo que quiero enseñar. Y además van a notar por qué lucho tanto que se entienda el diseño del Monte Santo, para que de una buena vez, a lo mejor 10 varones de aquí entiendan nuestra visión, misión en este lugar. Por favor, la escuchamos con el corazón y así también la miramos. El poder y la presencia de Dios. La Biblia comienza con Dios colocando a la humanidad en ese tipo de montaña y designándoles que supervisen y llenen la tierra con la bendición de Dios. Para permanecer en la montaña, ellos debían confiar en la sabiduría de Dios. Pero la humanidad elige confiar en su propia sabiduría. Entonces, son expulsados de la montaña. Y en lugar de la abundancia de Dios, ellos llenan la tierra con violencia. Pero Dios promete restaurar su bendición a todas las naciones a través de la descendencia de una pareja infértil. Él invita a Abraham a que suba a la montaña para darle esta bendición. Pero primero, Abraham debe entregar a su hijo prometido. La única manera para volver a subir a la montaña ¿Sabías que es la perder lo que arqueología nosotros confirma que la llamamos Biblia es la vida palabra de Dios? y recibir la verdadera Sergio Paulo, el vida que Dios procónsul. ofrece? La Biblia dice La que Sergio familia de Paulo Abraham era el crece, procónsul de y Chipre. Dios invita a todos Él ellos a estaba subir a con la el procónsul montaña. Sergio Paulo, Pero desde un hombre abajo, inteligente. esa montaña da Este miedo. llamó a Bernabé y a Saulo Solo porque Moisés sube para aprender la sabiduría de Dios. Así que la presencia de Dios de la montaña desciende y vive en el campamento de Israel. Y ahora la montaña viaja con ellos, ofreciéndoles la invitación de vivir bajo la sabiduría de Dios donde quiera que vayan. Cuando el rey David levanta una ciudad en un monte alto, los profetas de Israel se imaginan que ésta podría convertirse realmente en la montaña, con un rey que gobernaría con la sabiduría de Dios y restauraría la bendición a todas las naciones. Pero una vez más, Israel desciende en una espiral de violencia y es expulsado de su hogar. Y entonces, es Dios quien desciende a nosotros. Jesús entra en el mundo como uno de nosotros, enseñando a sus seguidores cómo vivir bajo la sabiduría de Dios, compartiendo la abundancia de la montaña de Dios con Israel y las naciones. Y cuando Jesús se enfrenta a su propia decisión, Él confía en Dios, su Padre, con su propia vida. Y a través de su rendición, el Jesús resucitado se convierte en el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Él es entronado en la montaña celestial, ofreciendo vida, sabiduría y poder. Jesús invita a su pueblo a ascender, a elegir la sabiduría de Dios, para que, a través de ellos, la bendición de Dios pueda fluir hacia toda la tierra. En el video que veíamos salía la expresión montaña. Sin embargo, ya sea que en el español tengamos la palabra monte y o montaña y a veces podamos hacer una diferenciación entre ambos, en el hebreo hay una sola palabra para las dos expresiones que nosotros usamos en español, que es la palabra har. La palabra har tiene que ver con todo lo que se explicó en el video, que me ahorró mucho. Sin embargo, a mí me lleva a la necesidad de retomar esto desde una profecía que estoy convencido que muchos de ustedes no son conscientes de lo que significa este ministerio que se ha configurado desde años ya. Lo que quiero hacer es simplemente recordarles que subir a un monte era acercarse al cielo y recibir principios celestiales o principios divinos. Por eso había montes donde otros pueblos subían y Israel no tenía que practicarlo. Estoy convencido de que nuestra vida no va a ser la misma a partir de ahora y la profecía es la que yo el otro sábado leí en Devarim 2.3 o Deuteronomio 2, verso 3. Basta de dar vueltas alrededor de este monte, vuélvanse hacia el norte.
Y esto de volverse hacia el norte me ayuda a mí a decirte que el norte siempre tiene que ver con el enemigo. Por algo, las naciones que dominan la tierra desde fuerzas invocadas en el Sitra Arra, por decirlo de una manera, los tronos Illuminatis no están en el hemisferio sur. Sin embargo, yo quiero decirte que nosotros podemos ver que vamos a cosechar grandemente, porque sentí que hay un antes y una hora después de esto que se acaba de hacer. ¿Cuál profecía les voy a leer? Algo que no había compartido y sentí ahora buscarla. Ageo capítulo 1, si querés lo anotás, verso 6, versos 7 y 8. O sea, Ageo capítulo 1 desde el 6 al 8. Voy a leer. Han sembrado mucho y poco han cosechado. Comen, pero sienten que no se sacian. Beben, pero tampoco se satisfacen de esa bebida. Se visten, pero no sienten calor cuando hace frío. Y el que gana un salario, sí, gana un salario para ponerlo tarde o temprano en una bolsa llena de agujeros. Así dice Yahvé de los ejércitos. Desde hoy considera tus caminos, sube al correcto monte, trae leña y construye la casa. Y entonces me complaceré en eso y seré glorificado en tu vida, dice Yahvé. No sé si te toca tu fibra más sensible lo que acabo de leer en Ageo 1:6, pero si hasta ahora encontrabas que la primera parte de la profecía era lo que te estaba aconteciendo, sembrar y poco cosechar, etcétera, etcétera, hoy aquí hay una respuesta maravillosa, por eso siento que tenía que retomar el Evangelio, pero con esta profecía. Es solo un poco más y verás que en Dios hay grandes cosas para tu vida y hay mucho más. Pero es hora de que nosotros entendamos lo que es estar en el diseño del monte. Es apropiarse del derecho celestial de hacer que nuestro carácter cada vez más se conforme a la altura o plenitud o estatura que alcanzó el Maestro para demostrar que sí se puede ser un hombre pleno. Y desde esta profecía quiero hablar de esto que son las bienaventuranzas. El Maestro, en el nombre de nuestro Padre, el eterno Yuhet-Bajei, habla de que ese deseo de felicidad que hay en la humanidad a lo largo de la historia, y con esto retomo desde donde me introduje al video, es un deseo que el propio Dios lo puso desde que nos creó y luego nos formó y terminó haciéndonos, porque ese es el proceso creativo, por decirlo así. Él nos crea en su mente, nos forma en su corazón de servicio, porque el corazón de Dios tiene que ver con amar en servicio, amar o servir incondicionalmente, y nos hizo desde esa eternidad en el momento que fuimos fecundados en el vientre de nuestra madre. Quiero entonces aquí volver a la palabra bienaventurado, porque tiene que ver con eso, con alguien que tiene que saber que también es deseo de Dios que desde la felicidad termines extremadamente feliz. Volvamos a Mateo capítulo 5 y este midrash o enseñanza, midrash significa enseñanza, puede ser traducido como sermón, pero eso es porque el hebreo se ha acomodado a las connotaciones modernas. O sea, en el hebreo moderno se admite que a midrash se lo traduzca como sermón, por eso se le conoce a esto como el sermón de la montaña, más a mí me gusta ir más a lo propio de la palabra, que es la enseñanza del monte. Y ese bienaventurado, dichoso, feliz, como salen en varias versiones, es en realidad, desde lo que Mateo dice, el primer gran momento de enseñanza multitudinaria que el maestro tiene. Y acá es donde vemos que lo que el maestro va a hacer es, el camino de la vida tiene solo una marcha en un sentido, avanzar. Y el avance es, como en Josué capítulo 6, verso 6, siempre lo hemos leído, diles que marchen derecho, adelante y hacia arriba. Ese es el desafío que conduce a la verdadera felicidad, no detenerte. Sabiendo que en Dios hay más, animarte a dar más, a servir más incondicionalmente. Y aquí es donde volvemos a esto de la búsqueda de la felicidad. Yo no sé cuántos se dan cuenta que hay momentos en nuestra vida, desde al menos la infancia consciente, hablo de la pubertad, lo que llaman los psicólogos la adolescencia, empieza a haber en nosotros una especie de latido que siempre está buscando un tesoro más grande. Cuando digo tesoro es una metáfora de oportunidades más amplias para yo salir de esas limitaciones que siento que he llegado y que desde esa misma limitación mi alma sabe que hay algo más y que lo desea. Eso es la señal de que fuiste creado para ser aún más feliz. Cuando estás en el Señor,
entras en esta conciencia llamada Israel, descubrís que no estamos tras la felicidad. Yo esta mañana lo expliqué con que nosotros estamos influenciados por la filosofía griega y muy especialmente nuestro occidente actual tiene base desde la tecnología y desde el trabajo tecnológico en todo lo que es la filosofía de Aristóteles. Y para Aristóteles la felicidad es una meta. Pero para Yeshua y para cualquier profeta o cualquier sabio que desde la Torá ha sido capacitado de niño, la felicidad no es una meta, la felicidad es un camino. Y vamos a ir a cómo veíamos el video desde lo que los primeros capítulos del libro de Bereshit o Génesis nos muestra. Porque el estado de bienaventuranza es el estado primordial, lo que en algunas civilizaciones se le llamó la edad de oro de la humanidad y que hoy los historiadores dicen que eso fue solo un mito, que nunca existió una civilización áurea. Sí, usted sabe que sí. Existió, pero decidieron salirse de ese monte, haciendo cada uno lo que a su visión equivocada deseaban hacer. Entonces vamos a ver esto de los 3 primeros capítulos, donde vemos, desde ese video lo explica bien, que vivían desde una posición de cima sobre la vida. El hecho que estaban en un monte, hay 2 situaciones. El centro del Gan Edén tenía un portal en ese monte que hoy se llama Monte Sión, donde se encuentra ni más ni menos el santuario o las ruinas del santuario que construyó el rey Salomón. Sin embargo, el monte real estaba en un plano que hoy no podemos visualizar, un plano dimensional diferente, que se llama la dimensión del Gan Edén. Allí es donde vivía la humanidad y allí era el propósito de Dios que siempre la humanidad viviera y que a partir de ese nivel se animara a sentir un llamado a ir más arriba, no más abajo. Sin embargo, la humanidad se fue más abajo. ¿Por qué? Porque decidió perder el nivel del Monte Santo. ¿A qué se le llama nivel del Monte Santo? A sentir que el propósito divino es que todo lo creado esté a tu disposición y que tú te dispongas a mejorar y promocionar lo creado a un nivel mayor. Ahora, ese nivel llamado Monte Santo consiste en una sola cosa: la comunión con el Creador, comunión con Dios. Y desde la comunión con Dios, lograr comunión y vínculos comunes con el prójimo. Y desde esa comunión colectiva de humanos que se aman, lograr una comunión con la naturaleza. Porque solo ahí y desde allí es cuando vamos a sentir que aprendemos a comulgar mucho mejor con cada uno de nosotros, es decir, la comunión con mí mismo. Así que acercarnos a Dios libremente, verlo, sentir que uno está cerca de Él, fue parte de ese diseño que digo que es la dimensión del Gan Edén, el diseño que se perdió. Eso es Monte Santo. Permitir que la luz infinita en el hombre se hiciera luz divina y desde esa corporeidad, desde ese cuerpo, la luz usando ese cuerpo como templo, se encargara de que nunca lo creado fuera al caos. A eso se lo conoce en la mística hebrea con la palabra, ya se lo he enseñado esto, digan detrás de mí, Debekut. La palabra Debekut deriva, estamos repasando esto, de la raíz hebrea Dabak, que significa Dabak, ¿sí? Para los que están escribiendo, Dabak. De ahí viene Debekut. ¿Qué significa Dabak? Adherirse, apegarse, aferrarse. Cualquiera de las 3 palabras es la significación de Dabak. Repetimos detrás de mí, adherirse. Adherirse. Apegarse. Apegarse. Aferrarse. Aferrarse. Entonces de Dabak viene Debekut. ¿Y qué es Debekut? Ese estado, o la descripción, mejor dicho, del estado de comunión constante, comunión constante e íntima con el Eterno. Comunión que se alcanza con una oración de certeza. Una oración de conexión, no una oración como desde el paganismo se nos enseña, en una de esas Dios me contesta. Una certeza de que cada vez que yo pida, lo que pida le será hecho, dice Yeshua en Juan 15. Pero para eso hay que ser discípulo. Para una oración, como Juan 15 lo expresa, donde Dios a lo que piden lo hace, yo tengo que tener una constante disciplina de estudiar la Torah. Y por sobre todo, practicar las misbot o mandamientos del Señor. No es posible otra cosa. La gracia de Dios nos lleva a una salvación que nos permite acercarnos confiadamente a Dios para alcanzar de nuevo el estado de pureza original. Desde mañana, luna nueva, de nuevo vamos a estar todo el Lul y los 10 días de Tisrei, 7º mes, preparándonos a ese gran día, 10º día del 7º mes, llamado Yom Kippur, día de expiación, donde justamente lo que vuelve a caer son las máscaras de las artimañas materialistas en la cual nosotros
muchas veces hemos sido educados y el que sin darnos cuenta o quizás hasta queriendo nos volvemos a ocultar unos a otros. Cuando estamos en Cristo, cuando estamos en el cuerpo, que esta mesa hoy nos recuerda, nosotros tenemos que saber que estamos para ser gente pura, en donde todo lo que vivimos es bien claro, nada está escondido, porque si algo hacemos a escondidas saldrá en algún momento a la luz. Volviendo a esto de Adán y Jabá o Adán y Eva, ellos ceden a la tentación y rompen el debekut, que rompieron la comunión confiada, certera con Yahvé. A eso se le llama pecado, porque a partir de ahí lo que entra en la historia es la incapacidad de la humanidad de vivir con certezas, de acertar en sus decisiones. Cuando un ser humano no acierta con sus decisiones, siempre viene el fracaso como consecuencia, ¿verdad? Y todo fracaso, en vez de activar la alegría, activa la tristeza. Ya he dicho que la tristeza no es mala en sí, lo que es malo es lo que la tristeza ante el fracaso o provocada por el fracaso empieza a generar en la mente. Sentimientos de inferioridad, sentimientos de frustración, sentimientos depresivos. Por lo cual hoy la humanidad, la vemos, cada vez está de mal en peor. Así que cuando ocurre esta caída, los efectos se hicieron de inmediato e evidentemente rápido en el mundo. O sea, entró el drama en la humanidad. No había situaciones de aflicción, pero el mundo se hizo parte la humanidad se hizo parte de esa dimensión llamada mundo, que es estar sometido a las leyes de la fisicalidad. Y eso es perder pureza. La gente impura es la que, por causa de las leyes físicas, se ve sometida a los apuros sensoriales. No siente para dónde va, no tiene significado. Es como que la brújula interior se le ha desacomodado, se le ha imantado de tal manera del mal que hay en el sistema, que la brújula se vuelve loca y esa persona no sabe para dónde marchar. Vuelvo a repetir, estamos hechos para avanzar. Sin embargo, muchas avanzadas tienen idas y tienen retrocesos. Tienen marcha de ataque y tienen a veces mucho ir hacia atrás, movimientos de retaguardia para ver en dónde me equivoqué y volver a empezar. Y eso hace que uno se atrase. Y cuando uno se atrasa, desaparece el poder. ¿Qué poder? El poder de hacer que las cosas materiales te beneficien. El poder de que lo material se convierta en tu posesión. Y que el placer no sea tener cosas materiales, sino que lo que se te va apegando, como lo dijo la pastora Nicolasa, lo puedas ir multiplicando en beneficio de tu comunidad. Porque esa es la idea de saber salir de todo lo que es la aflicción, lo que provoca dolor o angustia. Disponerme a, por ejemplo, dar mis talentos para que un centro de estudios sea mejor y desde esto abrir otros centros de estudios. Porque no estamos simplemente para ir a otras provincias. Está vibrante de nuevo San Luis. Hay gente de San Luis que a través de Caminando Juntos está proponiendo ideas para que nosotros vayamos. Y eso significa regresar lo que alguna vez pisamos. Todavía Córdoba sigue vibrante desde 2 ciudades, Río Tercero y Río Cuarto. Pero para eso necesitamos nosotros hoy entender que el discipulado no es simplemente sentirme salvo en el Mesías, como la dogmática equivocada de la gente religiosa tiene, porque la salvación desde la doctrina, por ejemplo, evangélica, no está mal interpretada. Se pelean si es por gracia, si es por obra, tema que no me importa tocar acá. Pero se sabe que la salvación viene de Dios. Amén. Y de su amor. Lo que pasa es que la gente no sabe cómo vivir esa salvación. Amén. Y acá es donde quiero venir a los salmos. Y voy a ir al Salmo 4. Lo voy a leer de la versión de las Américas actualizada, que coincide con la Reina Valera. Repito entonces 4:6. 4:6. Lo leo entonces. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Remarque eso. Alza, oh Señor, dice la Biblia de las Américas, sobre nosotros la luz de tu rostro. ¿Está bien? Es un pedido que le recomiendo hacerlo. ¿Por qué? Voy a tratar de transliterarlo en el sonido hebreo. Este texto, en realidad en el hebreo dice así. Ya se lo traduzco de otra manera. Rabino Omrim Miyaerenu Top. Esa palabra usted la conoce, ¿sí? Así que repito. Rabino Omrim Miyaerenu Top. Nesa Aleinu Orpaneja Adonai. La palabra top, en la traducción de las Américas, usted la remarcó. ¿Cómo se traduce la palabra top? Bien. También se traduce como bueno. Si usted se fuera, por ejemplo, recomiendo que lo haga en el buscador, cualquiera que use, si use el Chrome de Google, no hay problema, y pone Salmo 4:6 en hebreo, seguramente va a ir a esas Biblias, páginas con la Biblia original, y cuando vaya a la palabra top, que generalmente está con un numerito,
porque van a la significación, lo aprieta y va a notar que es increíble la cantidad de significaciones que tiene. Entre esas significaciones, top también se puede traducir como felicidad. Entonces les voy a leer otra versión, una versión al español de una Biblia que está en español, pero se lee en las sinagogas, es decir, una traducción judía. ¿Puedo leer Salmo 4:6? El mismo de recién, con lo que acabo de explicar. ¿Qué es lo que nos dará la felicidad? Que la luz de tu rostro nos ilumine, Señor. Esto era el planteo de Israel siempre. Sabían que la felicidad ya estaba en ellos, pero era necesaria que la luz de su rostro iluminara el cómo lograr que esa felicidad que en ellos estaba sea llevada a la plenitud. Ellos conocían que para volver a esa dimensión había que estudiar la Torá. Sin embargo, a lo largo de los siglos se hacía tedioso esto, porque muchas veces se olvidaban de pedir que la luz del rostro de Dios se manifestara. Hace 20 siglos atrás, por decir una cifra, nuestro amado Yeshua se manifestó en este monte que acabamos de leer en Mateo 5. Un monte de Galilea. Algunos lo señalan turísticamente, hay turistas que creen que han estado ahí. No lo sé, puede que sí. Ya expliqué el sábado pasado que es justamente un monte cuya orografía permitiría actuar con, o sea, orografía serían los mismos accidentes geográficos, ¿verdad? O sea, el monte, la planicie que esté ahí, permite funcionar como si fuera un anfiteatro, donde en aquella época era común buscar lugares así para poder proyectar la voz ante multitudes. Nosotros los mendocinos lo podemos entender porque tenemos un anfiteatro, que si bien cuando viene la fiesta de vendimia, por ejemplo, se utiliza la tecnología de sonido, aun si no hubiese esa tecnología, cualquiera que se plantara o se parase en el escenario podría hablar, cantar y sería escuchado perfectamente hasta desde los cerros donde los mendocinos que no alcanzan a pagar la entrada, que siempre se la venden a los extranjeros, se suben. ¿Sí? Bien, dato que no nos interesa porque se supone que ese es el monte donde se subió Jesús, pero a mí sí me interesa que remarquemos lo que está en el capítulo 5. Él después de subir dice que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. La semana que se fue leí y le siguió mucha gente de Galilea, que es el versículo 25, el anterior, mucha gente de Decápolis, mucha gente de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, y viendo la multitud subió al monte y sentándose, posición que tomaban sí o sí los maestros, cada vez que alguien se sentaba, un judío, un israelita sabía que esa persona iba a enseñar, por eso yo enseño sentado. Al principio me criticaban muchos de los que me conocen y hoy he notado que hay varios que están haciendo esto en muchos lugares. Pero bueno, en fin, siempre hay que ser de vanguardia y cuando sos de vanguardia te van a criticar. Lo cierto es que él se sentaba a enseñar, como este estudio, pero solo subieron a él sus discípulos. Y acá es donde van a entender que esto es un mensaje encriptado. El monte de Dios, es decir, esa dimensionalidad de lo sobrenatural que se consigue cuando hay comunión plena, segura, certera con el Creador, te hace evidentemente un discípulo. No cualquiera es discípulo. Este mensaje habla de seguir de cerca la forma de actuar que Yeshua tenía. Por eso él aquí va a dar instrucciones directamente celestiales. Algunos dicen que él está capacitando solamente a los que después van a ser los 12, pero de acuerdo al texto y el texto griego y el contexto mismo del pasaje, no eran solo los 12. No sé si eran todas las multitudes o toda la gente de esas grandes multitudes de llegadas de todas esas ciudades, pero una gran cantidad de gente sí se animó a subir. Como estoy convencido que hay mucha gente que se va a animar a subir a esta propuesta que tenemos. Ahora, ¿cuál era la idea? Ustedes suben y a partir de ahora van a entender lo que es estar vivos según Dios. Cuando alguien está vivo según Dios es para manifestar su gloria. Y lo único que manifiesta su gloria es una manifestación recta, correcta y justa que le agrada a Él porque se vive esa vida ejemplar de acuerdo al ejemplo que Dios ha dado desde su profeta y especialmente desde su Mesías, el cual ya al decir yo pude, nos dice hoy ustedes también lo van a lograr. Uno pudo, todos podemos. Así que es necesario que, ya que vamos a entrar en estas declaraciones que mañana la van a ver, veamos que Yeshua dice en el sermón estas bienaventuranzas con una invitación. Les estoy invitando a comenzar a vivir según el diseño que Dios siempre tuvo para nosotros, que es reflejar su gloria, tener debekut, estar tan apegado y aferrado a Dios que todas las acciones que realice no sean para sobrevivir o para atraer dinero que me va a llevar a la felicidad, sino siendo yo feliz con mis acciones, reparo este mundo. ¿Se acuerdan que la palabra es tikkun olam? Reparo lo que en el mundo no funciona. Me convierto en causa
de lo que pasa en el mundo y no soy víctima de los efectos del sistema mundial. Por eso hoy quisiera que comprendamos que el Sermón del Monte es fundamental para esto que llamamos que es nuestro camino. Si la felicidad desde la mente hebrea no es la meta, si la felicidad es el camino, nosotros tenemos el privilegio de estudiar desde Mateo lo que significa todo lo que capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 tiene, contiene y revela para nosotros. Y para eso necesitamos comenzar con las bienaventuranzas. Porque las bienaventuranzas son un camino totalmente contrario a la cultura que nos rodea. Las bienaventuranzas son la contracultura en sí. La cultura que nos rodea, ¿ustedes quieren que se la describa? Les dije que es cloacal porque degrada al ser humano. Pero vemos aquí a un maestro, un varón, que no quiere al hombre degradado. Nos quiere llevar a la cima de la vida. Nos llama a subir. Y subir significa anhelar estar vivo, pero con plenitud. Por eso es que vamos a entender que estudiar las bienaventuranzas, como lo leí al principio, es encontrar nuestra identidad o nuestro carnet de identidad. Comprenderlas, vivirlas, lo que decía Jorge Mario Bergoglio, es lo que nos permite sentir que tenemos un eje de movimiento. El eje central para movernos es el Sermón del Monte, pero comprendiendo que este apéndice, este manifiesto llamado las bienaventuranzas, resume el cómo vas a terminar cuando te haces discípulo del Señor. Naciste feliz, pero en Dios está bien diseñado que te vayas de esta tierra exageradamente feliz. Amén. Y para eso hace falta que en el Espíritu, que es lo primero que se menciona, comience a fluir las actitudes correctas. Porque recién se llamó a los que tienen talento. Eso se llama aptitud. Todos nacemos con aptitudes. Algunos tenemos más, algunos tenemos menos. Las aptitudes es lo que desde el idioma bíblico, mensaje evangélico digo por los evangelios, no por las denominaciones, es el talento. Ahora, mucha gente tiene aptitud y así quedan, no alcanzan la altura. Por eso aquí, ustedes recuerdan la fórmula que tenemos para recordar este mensaje, ¿no? Aptitud, todos nacemos con aptitud, más actitud igual altitud. Esa es la fórmula de la vida. Aptitud, todos tenemos, más actitud igual altitud. Lo que falta es la actitud correcta en nosotros. Y para eso hace falta valores internos, principios mentales, que con valores internos nos permitan tener un carácter perfectamente mesiánico. ¿Qué es un carácter mesiánico? El que se atreve a hacer luz, a poder dar respuesta desde lo que se acepta. Yo soy causa de lo que va a pasar en el mundo, no soy efecto. Ese es el camino llamado felicidad plena. Así que vamos a repasar un poquito esto para ir a la mesa. Lo primero que vamos a entender es las bienaventuranzas que desde la boca del maestro y hoy aquí, desde este estudio en el espíritu de la profecía, son o actúan como la guía del camino. Son el GPS. ¿Usted quiere un GPS para ser feliz? No se olvide, al menos una vez a la semana, leer las bienaventuranzas. Y el que sea muy atrevido, apréndalo de memoria. Porque la palabra bienaventuranza no está simplemente acá. Yeshua le habla a gente que entiende que la palabra bienaventuranza, y enseguida lo voy a ampliar, sino mañana, tiene que ver con gente que tiene una actitud. Pero volvamos a esto de las bienaventuranzas. ¿Qué son? Diga conmigo, son la verdadera fuente de felicidad. Son la verdadera fuente de felicidad. Esto va en contra de nuestra cultura, porque justamente en nuestra cultura nos dicen que la fuente de la felicidad está fuera de nosotros, está en alguna propuesta externa a nosotros. Sin embargo, aquí Yeshua dice, en lo más profundo de su corazón están escritas todas las fuentes que pueden hacer que ustedes sepan lo que es vivir experimentando diariamente que son felices y por lo tanto generan alegría alrededor. Otro punto más, las bienaventuranzas permiten vivir virtudes. Porque ¿cuál es la felicidad? Que un ser humano tenga vida virtuosa. ¿Se acuerdan qué es la virtud para una mente hebrea, no? Lo que llamamos el serampín, el rostro pequeño de Dios. ¿Cuál es el rostro pequeño de Dios? El atrevernos a servir siempre, con lo que tengo y con lo que soy. Y lo trabajamos siempre de Pesaj a Pentecostés, o Pesaj a Shavuot, para hablar mejor. El conteo del hombre nos hace en 7 semanas ver cómo están nuestras virtudes divinas, sea la Gesed o benevolencia, la Geburá o el rigor, Tiferet o belleza compasiva, empática, Nesac o victoria lumínica o el resplandor, Jot, esplendor de la humildad, y Yesod, vínculos en comunión, para que se manifieste Malhut, que es la parte física de nosotros. Ahora, eso de vivir las virtudes nos permite ser gente con cualidades divinas. Porque lo importante no son conocer la Sefirot,
Las sefirot se pueden aprender mucho acá, pero si no están acá, hay carencia de midot. ¿Qué es midot? Cualidades. Cualidades de luz. O sea que no basta solo con que estudiemos las bienaventuranzas. Va a haber que animarse a practicarlas. Va a haber que animarse a vivirlas en mi cotidianidad. Porque las bienaventuranzas, y este es otro punto, nos muestran cuál es la dimensión del amor eterno o del amor del Eterno. Nos elevan a esa dimensión. Eso es estar en el Monte Santo. ¿Qué es estar en Debekut? Sentir que estoy cara a cara con Dios. ¿Y qué es estar cara a cara con Dios? Tener de tal manera desarrolladas las virtudes en mí que las cualidades que yo voy mostrando a la gente le hace admirarme, porque mi carácter es diferente al carácter animalesco, si es que se puede usar esa expresión, del resto del mundo. Y por último quiero decir algo que va a tratar de ir contra cosas erradas que hemos recibido desde la dogmática religiosa, no desde Hollywood. Las bienaventuranzas, este es un punto para anotar, son el espíritu propio de la Torá. Repito, dígalo detrás de mí. Las bienaventuranzas son el espíritu propio de la Torá. Son el espíritu propio de la Torá. Para romper ideas equivocadas. El Sermón del Monte no viene a anular ni a reemplazar la Torá. Para los que son nuevos o que están en la transmisión, los 10 mandamientos. No caducan ni los 10 mandamientos, ni el Pentateuco, ni el Antiguo Testamento, como lo llama el cristianismo desde Marción hacia acá. No viene a anular el Tanakh. Saben que Tanakh es la Torá, los profetas, los escritos, ¿verdad? Sí. Las bienaventuranzas y todo el Sermón del Monte permiten que la Torá se lleve a plenitud. Porque al enfocarse en el espíritu del hombre, en el espíritu del hombre están las virtudes divinas, que son esferas de luz, esferas de fuego, que cuando la encendemos permitimos que haya actitudes mesiánicas que nos llevan a disponer nuestro corazón en el servicio del bien de nuestro entorno. Vivimos en el amor esos mandamientos, no por imposición. Nos liberamos del legalismo que tenían los fariseos. Usted va a encontrar en el Sermón de la Montaña del Monte que el que no tenga una justicia mayor que los fariseos no heredará o no entrará en el reino de Dios. No entrará, dice Yeshua. ¿Cuál era la justicia de los fariseos? Legalismo total, obligación, obligarse y obligarse a cumplir todo perfectamente. Y como a veces no se entendía algunos mandamientos, que generaban leyes que explicaban a esos mandamientos. Y había alajot, es decir, leyes necesarias para explicar las leyes necesarias de las las leyes que Dios había dado. Eso era un desastre, no traía justicia a nadie, cansaba a todo el mundo. Pero aquí es donde quiero terminar buscando cómo conseguir el apego a Dios, porque las bienaventuranzas van dirigidas a una clase especial de personas, ahora que voy a desarrollar, los pobres de espíritu. ¿Y qué significa ser pobre de espíritu? El que anhela apegarse a Dios tiene que hacer desapego de las cosas materiales. Porque justamente una parte crucial de este camino llamado felicidad es sentir que soy pobre de espíritu. Ya lo voy a explicar. Es decir, llegué a este mundo desnudo, dice Job en su libro. Nací desnudo, sin nada vine, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a la tierra. Por lo tanto, lo que ofrezco es manos vacías. Es decir, nada es mío. Todo viene de Dios. No estoy engreído en lo que tengo. ¿Se acuerdan cuando leemos de Barín 8? No sea que te enorgullezcas y digas todo lo que tengo lo hice, este éxito lo alcancé por Dios. Las bienaventuranzas permiten que nunca caigamos en la vanidad de este mundo y por lo tanto en el orgullo, que siempre lleva a una sola cosa, vicios. Porque la palabra idolatría tiene que ver con vicios y o adicciones. Y aquí no estoy solo refiriéndome a drogas químicas o elementos químicos. Hay adicciones de todo tipo. Hay adicción al trabajo y hay gente que cree que con eso es honrada y buena gente. Hay adicciones a la pareja, al matrimonio, a los hijos, a la familia. Sin embargo, viene este Yeshua y nos va a enseñar en todo el Sermón de la Montaña, desde las bienaventuranzas, que los que se sienten ricos, los que dicen tengo mucho, como Esab, no son personas dignas de entrar en el reino. Los que dicen tengo todo, como Jacob, es que reconocen que sí, hacen lo que les corresponde, tienen una buena actitud, pero lo que consiguen solamente es de Dios. Hasta el querer como el hacer viene de Dios. Amén. Así que vamos a hacer una pregunta aquí para ir entendiendo las bienaventuranzas y desde las bienaventuranzas entender bien el Sermón del Monte. La pregunta es, ¿a quién le está hablando el Ribi? ¿Se acuerdan que Ribi es el acrónimo de Rabbeinu Yeshua Bar Yosef?
¿Sí? ¿A quién le está hablando nuestro dueño maestro, Rabbeinu dueño maestro Yeshua? Esa es la pregunta clave. Es doblemente importante. Primero, porque sabemos cómo vamos a apropiarnos del texto en sí, porque este texto no puede ser leído desde el espíritu de Sap, de Roma, porque nos vamos a equivocar, como quizás hasta ahora nos hemos equivocado. Y segundo, es importante porque el que puede escuchar las bienaventuranzas siente que encontró el puente del camino, el puente del monte Sinaí, a lo que el monte Sinaí, o a lo que dándose en el monte Sinaí la entrega de la Torá, era la meta de ese camino, que es llegar al monte santo, es decir, al Debekut, a un tal aferrado a Dios que uno ya a las leyes naturales las domina y las posesiones materiales no son el objetivo, sino que se le apegan a uno y eso es fuerte. Miremos a Yeshua como maestro y hablando a este grupo de personas. ¿A quién le habla? Voy a decirlo primero en español. Le está hablando, cuando dice pobres de espíritu, a lo que en ese entonces y a esa gente y desde hacía años se conocía como los pobres de Yahvé. Diga detrás de mí, los pobres de Yahvé. Los pobres de Yahvé. Algunos se deben acordar que lo hemos hablado en varias aulas. ¿Cómo se dice en hebreo los pobres de Yahvé? Anabim. Muy bien, vamos fuerte. 1, 2, 3. Anabim. Todos juntos. Anabim. Se traduce como los pobres de Yahvé. Sin embargo, tiene también otras traducciones. Porque Anabim se traduce como los pobres de Yahvé, los santos afligidos de Dios, el pequeño resto, pequeño remanente, la Virgen de Israel. Por eso mañana voy a dar la segunda parte porque justamente entramos en el Lul, que se habla de la Virgen o Virgo en griego. Y también se lo conocía, se traducía la palabra Nahuín como la simiente, los que tienen dentro el germen. ¿Se acuerdan a qué simiente se refiere, no? A la que en Génesis 3:15 se convierte en el protoevangelio que soltó el espíritu de profecía cuando Yahvé dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te pisará la cabeza mientras tú le estás hiriendo el calcañar, el talón. Y es lo que va a pasar con el tiempo. Este Yeshua que se sube al monte es nada más ni nada menos que la simiente que está saliendo de esta gente. No toda la gente subió al monte, subió los pobres de Yahvé, los Anabim. Ahora, sumerjámonos un poquito más en esto de Anabim, porque justamente quiero decir algo, lo que el cristianismo llama Antiguo Testamento, porque hay gente en la transmisión. Pero voy a usar la palabra correcta. La narrativa, la vasta narrativa de la Tanaj o Antiguo Testamento, siempre va conduciendo en forma progresiva a la formación de este grupo de personas. O sea que los primeros 5 libros, más los profetas, más los salmos, proverbios, etcétera, todo nos muestra una narrativa histórica que tenía un objetivo divino, que aparezca este tipo de personas. Personas que son el relevo o la antorcha de toda esta gesta que Yahvé comenzó desde Misrayim con Pesaj y que va a terminarla con Mashiach regresando por segunda vez y está instaurando un mesiánico de 1000 años. Que nosotros en el Evangelio de Lucas vemos algunos Anabim representando a todos los que no conocemos. Digo, vemos a Simeón, el profeta que está cuando presentan a Yeshua, a la profetisa Ana, que está allí también, el antiguo de Asher. Asher viene de felicidad. Y ni nos olvidemos de Yosef y de Miriam, que ya hemos visto que son parte de estos Anabim. Anabim era la forma de llamar a aquellos que no eran como los esenios, que se apartaban de la sociedad, sino que, como los esenios, querían vivir la justicia de la Torá, pero dentro del mundo, no apartados del mundo. Y acá les amplío un poquito. Los Anabim, pobres de Yahvé, santos afligidos de Dios, pequeño remanente, la Virgen de Israel, el germen o la simiente, eran aquellas personas que tienen hoy, o que tenían y tienen, porque hay Anabim aquí. Sepa que aquí hay Anabim, Así que lo digo en presente. Anabim son todos aquellos que tienen oídos adaptados y educados para entender el lenguaje que está escondido no solo en las bienaventuranzas, sino en todo el sermón del monte. Y acá viene la clave central de la definición de Anabim. Anabim es, desde la mentalidad del maestro, de los judíos que están escuchándolo, desde todo Israel en esa trayectoria histórica, desde el Sinaí hasta este momento, Anabim es persona que se ha desengañado de todo, pero que ha aprendido a pegarse o a aferrarse solo allá. Persona que se ha desengañado de todo,
pero que ha aprendido a apegarse o aferrarse solamente allá. O sea, desde este concepto, que veo que los ha dejado calladito, podemos en esencia decir que si vamos a ir al Antiguo Testamento, bien dicho Tanaj, debemos interpretar cómo el pueblo de Dios atravesó todo un proceso de desengaños. La historia que vemos, donde vemos más dramas y tragedias que victorias, que cosas buenas, habla de gente que se desengañó y aprendió a aferrarse exclusivamente a Dios. El desengañarse de todo implica siempre desengañarse primero de nuestras capacidades racionales. El desengaño siempre ocurre cuando mi razón se da cuenta que estaba equivocada en una alianza humana. El desengaño ocurre cuando en la alianza matrimonial alguno de los dos fue infiel con otro. Hace unas semanas atrás, no sé, casi un mes nos tuvieron con el tema de unos actores que se estaban separando. No me acuerdo, Nicolás Vázquez, ella, ya no me acuerdo cómo se llama. Y entonces al último salió la declaración de ella: sí, debo reconocer que me mandé, bueno, una materia fecal, pero ella usó otra palabra, ¿no? No, pecó. La gente hoy no quiere decir adulteré, pero justamente eso llevó a lo que quizás tanto Nicolás Vázquez como cualquier cónyuge, porque estoy hablando de la alianza matrimonial, produce el desengaño. Pero podemos sentir desengaño en cualquier alianza humana. Bueno, yo no sé bien qué es eso porque nunca he sido desengañado, ironía. Pero en ese momento es horrible. También hay gente, se sufre desengaño con la tecnología y a veces con uno mismo se desengaña. Es un proceso, lo que quiero describir es que el desengaño es un proceso muy difícil porque es donde la racionalidad humana no logra encontrar el argumento justo para poder empezar a resolver lo que ese desengaño causó. Ahora, voy a decir algo acá porque tengo que describir a nuestro mundo actual. Este desengaño no es el que se describe en esa filosofía conocida como nihilismo o existencialismo ateo. Nihilismo, ¿sí? Para el que no... A ver, ¿cómo lo expresaría usted? Muy chiquito la expresión nihilismo, pero póngase de pie así sale. No, está bien si sale el audio en la transmisión de él. Nihilismo viene de nihil, que significa nada. Por lo tanto, el nihilismo, aquel que ha perdido toda confianza o esperanza o poder creer en algo. Claro, es como que el desengaño produce la sensación de el nadismo, por decirlo así. Nada sirve, nada tiene sentido. ¿Por qué lo digo? Porque esto es lo que más se ha dado desde la Segunda Guerra Mundial, muy particularmente para acá. En realidad, antes del siglo XX comienza con un tal Nietzsche. Algunos deben haber escuchado, porque mucha gente hoy lo estudia, lo lee, cuando alguien lee algo. Y especialmente aparece muy fuertemente representado, perdón que haya gente comiendo allá en sus casas, por un tal Jean-Paul Sartre. También Arthur Schopenhauer, bueno, ya Nietzsche lo mencioné. Todos ellos, voy a reconocer algo, porque yo los he leído, tienen tremenda capacidad racional para desnudar la hipocresía social. Usted lee sus libros, también está de Foucault, también desnudan la hipocresía y las incoherencias que tiene la humanidad. Están capacitados como filósofos a relatar la suciedad que hay en el corazón o en el alma del ser humano. Ahora, haciendo esta valoración, ahí es donde queda su análisis, en el puro vacío, en lo que Sartre llama la náusea. O sea, no vale nada, da todo un asco vivir con la gente. Es más, Sartre justamente es el que dice, el infierno existe y el infierno son los otros. O sea, ahí se queda, el infierno es la gente. Confiar en la gente no sirve. Y podríamos decir que puede ser. Sin embargo, desde las bienaventuranzas, Yeshua dice, no es tan solo eso. La vida no es deprimente, las relaciones no pueden quedarse en la depresión del desengaño o la sensación de que es poco útil conectarse con los demás. Lo insisto porque esto está en la mente agnóstica de la gente de hoy. Vale más una mascota que un niño que está pidiendo un pedazo de pan para comer. Vale más una mascota que un anciano que le están robando la jubilación. Sea Sartre, sea Nietzsche, sea Schopenhauer, en realidad lo que se ha logrado desde allí hasta acá es que la gente siente que el alma está podrida, que el corazón humano está lleno de veneno, y hasta ahí quedaron. Lo único que supieron decir es, hay hipocresía porque el hombre vive de ilusiones, pero nunca dieron la solución. La clave está en que el hombre busque aferrarse a algo, o mejor dicho, a alguien superior a todo lo existente. Y aquí es donde viene el maestro, y nos vamos hacia 20 siglos, pero 20 siglos hasta acá sigue igual. Es verdad, el hombre solo y con los colectivos desde el individualismo son una decepción constante, son un infierno. Israel ha tenido que atravesar esto, pero descubran que siempre hay un pequeño remanente.
los pobres de Yahvé, los que pueden decir, tengo todo, porque queda solo Dios. Amén. Diría, creo que Teresa de Jesús, el que dijo, solo Dios basta. Ella la que lo dijo, ¿no? Así que yo le agregaría eso. Solo Dios queda, solo Dios basta. Es la frase que soluciona el problema del desengaño que tenemos con otros humanos. Amén. Vamos a hacer un silencio que veo que vale la pena acá, pero yo no sé si te das cuenta que las bienaventuranzas y todo el Sermón del Monte dice, vale la pena confiar en el diseño de Dios en los hombres siempre y cuando primero busques aferrarte a Dios. Amén. Y ahí yo voy a decir que soy un bienaventurado. Desengaños, desde la ironía parecía que no la tuve, desde la realidad y mi verdad de vida la he tenido una y otra vez. Con los que más se acercaron a mí, o con los que nacieron de mí, fueron cercanos por muchos años a mí. Desengaños constantes. Sin embargo, nunca he dejado de creer en lo que se esconde en lo más profundo del alma humana, el propósito de Dios. Amén. Y aunque los desengaños en algún momento me aturdan, yo no bajo los brazos ni me detengo en el camino. Y lo han visto. Y no soy un autorreferencial como el único. Mi autorreferencia es desde mi vivencia y experiencia, para que ustedes sepan que la clave está en la roca inquebrantable. Cuando cantábamos la canción Yo te adoro, Señor, decíamos en un momento yo te amo y hablábamos de la roca, ¿cómo es? Pero hablo de esa roca interna, que es la roca eterna a la vez, que es la roca inquebrantable, que como dijo Lucía, a mí me convierte en una piedra viva de todo ese remanente que no sé si somos todos nosotros, porque algunos de los que están acá quizás no sean de los pobres de Yahvé. Algunos quizás hoy entren en esa, acepten este llamado. Pero aquí es donde termino con un recorrido. Vieron que le dije que todo el recorrido de la Tanaj apunta a que se configure este tipo de gente. Después de Yeshua aquí, ese tipo de gente somos, al menos yo soy parte de ese remanente. Y aquí hay 5 realidades que pasan y forjan una persona humilde. ¿Cómo conocemos al pobre de espíritu, al Anab? Pasando por 5 realidades. Israel pasó por 5 realidades. Así que vamos a tratar de comprender esto y vas a mirar si esto pasa en tu vida. Porque para llegar a la mentalidad de Anahuín o Anabín se pronuncia igual. O sea, algunos dicen Anahuín, otros dicen Anabín. Es necesario comprender estas 5 palabras o realidades de la existencia de una conciencia llamada Israel. O sea, desde Egipto hasta llegar a la tierra prometida y desde la tierra prometida pasando por todos los reyes y todos los exilios hasta llegar a Mashiach, cuando Yeshua aquí está hablando en este lenguaje llamado o conocido como el Sermón de la Montaña, hay 5 palabras que la vamos a notar. Detrás de mi maestra o el que repita. Primera palabra, diga la culpa. La culpa. Segundo, el esfuerzo. El esfuerzo. Tercero, la expectativa. La expectativa. Cuarto, la alianza. La alianza. Quinto, la felicidad. La felicidad. Desarrollo rápido porque con estas 5 palabras nos vamos a meter en el estudio de todo el Sermón de la Montaña. Vamos a la primera, la culpa. ¿Cuál es el punto de partida que tiene esta palabra? El hombre tiende a buscar a quién culpar afuera de él para evitar responsabilizarse de sus decisiones. Responsabiliza los problemas que tiene en otros. Pero ese punto de partida siempre lleva a un punto de quiebre, que es cuando se descubre la verdad. ¿Qué hizo Israel a lo largo de su historia? Fue madurando hasta descubrir que Israel tiene su propia responsabilidad en todo lo malo que le ha pasado. ¿Y desde cuándo especialmente sabemos que esto pasó? Desde que apareció un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y ahí van a entender por qué David es de acuerdo al corazón de Dios. Porque en el segundo libro de Samuel, que es clave para entender esto, al principio la culpa David la está echando sobre otras cosas. Y viene el profeta Natán y le cuenta el relato de un pastor que tenía una ovejita y de un pastor que tenía 100 ovejitas. Y dice que el pastor que tenía 100 fue y le robó al pastor que tenía una la que tenía. Y David dice, ¡oh, qué mal! Hay que acabar con esa vida. ¿Y qué le dijo Natán? Díganlo fuerte, eres tú. Y ahí aparece el Salmo 55. 51. Contra ti solo he pecado. A partir de David ya todo el movimiento histórico de Israel va a ser, entiendan que la responsabilidad es de ustedes, no echen culpa en otros. ¿Y cuál es la consecuencia? Cuando descubrís la responsabilidad de tus malas decisiones o cuando descubrís y aceptas tu culpa, comienza el verdadero combate. Porque comienza lo que dijo la pastora Nicolasa, la introspección para buscar dentro de mí ser purificado. ¿Y de qué vas a ser purificado?
de la herida que te hizo papá, mamá, tu hermano, el tío que te violó. No. Vas a ser purificado de vos mismo. Y es lo que Yeshua enseña cuando dice que lo que hace impuro al hombre no es lo que viene de fuera de él, sino lo que sale de su corazón. Lo vamos a estudiar más adelante, pero necesito que entiendan estas 5 palabras. ¿Está bien? Sí. Segunda palabra era el esfuerzo. ¿Cuál? Esfuerzo. Vamos al punto de partida. Hay un momento en la vida de cualquier ser humano donde se plantea, ¿vale la pena tanto esfuerzo? ¿Hay justificación en esforzarme tanto? Digo que me ha pasado, pero le pasa a cualquier ser humano. Porque percibimos que a pesar de tanto esfuerzo, las injusticias siguen, no hay resultados. Hoy escuchaba el dato de que los jóvenes no quieren estudiar porque ven un sinsentido en tanto esfuerzo de estudio cuando las universidades ni siquiera con el título les permiten conseguir un buen trabajo. Las personas que son despedidas en este tiempo que está aumentando los despidos, llegan a un momento donde la depresión, decía este sociólogo, comienza con ese sentido de ¿vale la pena esforzarse? Y aquí vamos al punto de quiebre, porque si vamos a tratar el punto de inicio, el punto de quiebre y la consecuencia. ¿Qué descubre una persona cuando está en esto del esfuerzo? Vamos a Israel. Israel pasó de contar sus propios esfuerzos a darse cuenta de que era el Eterno realmente el que trabajaba por ellos y estaba desde ellos trabajando hacia el mundo. No eran esfuerzos propios. ¿Y qué consecuencia aparece? El confiar con certeza de que si Él está trabajando hasta en los momentos de exilio, Él nos va a saber sacar. Por eso cuando vuelven de Babilonia, del exilio babilónico, la casa de Judá particularmente se mantenía firme porque sabía que detrás de todo, aunque a veces no se lo viese milagrosamente, sobrenaturalmente, estaba la providencia de Él. Diga conmigo la providencia divina. La providencia Recuerden divina. que en Purim recordamos esto. Dios se enmascara, se disfraza o usa a las circunstancias difíciles como una máscara donde está esperando que confíes que Él está actuando. Está en silencio, pero aún no te apresures. Relájate, dice mi nieto Tobías. Relájate. Dios está trabajando en silencio. Punto 3. Palabra importante para todo el sermón de la montaña. Diga detrás de mí la expectativa. La expectativa. ¿Cuál es el punto de partida? Cualquier ser humano, o mejor dicho, desde las ideologías sociales, desde las religiones, buscan siempre aplastar al que es más débil, lograr que el que tiene menos sea esclavo de él, un esclavo agradecido. O sea, ¿cuál es la tendencia humana? Eliminar las expectativas del que menos tiene, del que a mi vista es inferior a mí. Perdón, yo creo que lo que nos pasó después del 2001, que fue, no está mal el subsidio, pero acostumbrar a Argentina por tantos años a los subsidios no fue bueno. Porque desde la política fue un abuso de clientelismo que nos ha llevado a tener el gobierno tan corrupto que tenemos hoy y que va a volver a ganar seguramente, porque mucha gente como yo no quiere ir a votar. Es decir, todo es más de lo mismo. Ahora, ¿cuál fue el punto de partida en la historia de Israel? ¿Qué descubrió Israel? Especialmente con el Éxodo. Lo hemos leído en Devarim hace unas semanas atrás. No pienses que te elegí por algo que valga la pena en ti. Es solo por amor ilimitado que estoy detrás de ti, te he elegido y voy a cumplir mis promesas. Y cuando alguien te habla así, no te está haciendo sentir poco, te está elevando las expectativas. Porque si es por mí, y todos me han dicho que nada tengo, pero en Dios voy a alcanzar grandes cosas. Desde el barrio General Espejo, es imposible que salga un hombre a las naciones bendiciendo desde el servicio de amor en la palabra. Y sin embargo, desde el barrio General Espejo, ubicado en el distrito de Pluverillo, del departamento más, entre comillas, negro de Mendoza, que es Las Heras, aquí hay un hombre que sabe de lo que estoy hablando. ¿Y cuál es la consecuencia de esta palabra llamada expectativa? Cuando yo me sé amado por Dios, aprendo a conocer mi verdadero valor. Y cuando yo tengo mi propio valor, puedo desarmarme de todo tipo de opresión, porque sé que hay un solo dueño de mi vida, y es el Eterno a través de su Mesías. Cuando eso pasa en mí, nadie me va a manipular y nadie me va a llevar a prostituirme, porque prostituirse es venderse por nada a las cosas que el mundo ofrece. La persona que tiene alta expectativa no se deja sobornar. Le es peligrosa la tiranía transnacional. Cuando tenés alta expectativa, guardás el Shabbat. Amén. Sí, pero me van a sacar del trabajo. Eso es porque Dios sabe que con tus actitudes, en vez de un trabajo de buen empleador, vas a ser el empleador que dará mucho trabajo. Amén.
La cuarta palabra es la alianza. 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 ¿Cuál es el punto de partida en cualquier vida humana? El ser humano siempre está buscando alianza, porque en las alianzas el ser humano se siente fuerte. Pero ¿qué pasa con las alianzas que son solo humanas? Siempre están en el peligro de la traición. Y ahí viene esa conciencia de la náusea de Sartre, ¿no? Nada más falso y más enfermo que el corazón humano. El otro es el infierno, nosotros somos el infierno es todos nosotros. ¿Se acuerdan cuando nos encerraron en 2020 y nos mostraban imágenes de, no sé, gacelas apareciendo por las calles de Madrid, no me acuerdo, de animales por la calle de Nueva York, ¿se acuerdan? Yo me acordaba de la película Siete Monos, con Bruce Willis, si no la he visto, es muy buena película. Y nos decían, miren cómo se nota que el peor virus ese es el ser humano, miren cómo la naturaleza. Y desde ahí todo el mundo cree que el ser humano es lo peor que le pasó al planeta. No, mis amados y jovencitos, a ustedes les hablo, no son lo peor que le ha pasado al planeta. Al contrario, el ser humano es lo mejor que le pasa al planeta. Siempre y cuando el ser humano, en vez de solo buscar alianza entre ellos, vaya primero y se una a la alianza de Dios. Y este es el punto de quiebra que descubrió Israel. Israel descubrió desde el Sinaí que el que se aferra a Dios es el único que puede disfrutar de algo que Dios tiene, misericordias renovadas. Entonces, por encima de toda circunstancia, e independientemente de cualquier cosa que esté sucediendo, incluso mis pecados, yo sé que la alianza de Dios, Él no la va a romper. Y si Él no rompe su alianza, Él me va a hacer volver a Él para que no me desapegue de Él. Y cuando yo estoy apegado a Él, me empiezo a llevar bien con los demás. Amén. Mis alianzas se fortifican y esa es la consecuencia. Al descubrir las misericordias renovadas de Dios, que son incondicionales, esa paz tremenda que se genera en mi alma, me lleva a buscar que haya justicia en mis relaciones con mis semejantes. Permitir a Dios que haya justicia es, por ejemplo, permitir que Dios muestre eso que dice, mía es la venganza, yo pagaré. Cuando hay traiciones en alianzas humanas donde Dios no está, siempre el que quiere vengarse termina siendo el peor de todos. Porque renunciar a la venganza, renunciar al desquite, renunciar a la queja, renunciar a la envidia, es lo que realmente es la consecuencia de esto que estoy diciendo. La gran y verdadera libertad. Conocer esta verdad nos ayuda a llegar al último punto, que se llama la felicidad. Felicidad. Todo este tramo del Antiguo Testamento, como le llama el cristianismo, la Tanaj, apuntaba a que aparecieran los pobres de espíritu, ¿cómo era que se decía en hebreo? Anabim. Anabim. ¿Alguno se da cuenta que con estas palabras quizás estoy describiendo tu historia? No me levantes la mano, pensalo. La felicidad, ¿cuál fue el punto de partida en cualquier humano? Esto que dije al principio, es una búsqueda inherente, no se puede evitar buscar ser feliz. Pero buscar ser feliz tiene muchas trampas, porque desde chico nos hacen creer que la felicidad es una meta, entonces hay que buscar fuera de nosotros esa felicidad. ¿Y qué es eso? Una invitación a errarle al blanco, invitación al pecado. Este fue el punto de quiebre de Israel. Cuando desde el Éxodo, desde el monte Sinaí hasta los días de Yeshua, toda esa narrativa histórica apunta a que aparezcan los Anabim, es porque Israel descubrió que la verdadera felicidad es el de Bekut. Estar junto a Dios, apegado a Dios, aferrado a Dios y hacer del Señor mi delicia. Sentir que Dios es el suelo donde camino y eso ya es la felicidad. Por eso los profetas tienen una frase, vengan y vean, vengan y gusten del Señor, vengan y compren sin dinero, le escuchábamos la Haftará. Consecuencia, cuando yo encuentro que la felicidad es un camino, lo que no va a desaparecer de mí es la alegría. Voy a ser siempre una persona que con alegría va a lograr que donde yo esté aparezca la paz perdurable que Dios da. ¿Qué es paz perdurable? En hebreo, shalom. Se traduce como paz, pero no es la paz hippie, esa paz de, che, loco, qué bueno que está esto, no hago mal a nadie. Es la de los pacificadores que mañana vamos a ver. Es la paz que permite que todo sea prosperado. Amén. Prosperan las relaciones, prospera el entorno. Y cuando el entorno prospera, no hay carencia en ti. O sea, no salís a buscar el oro se te apega, porque el dueño del oro y la plata del mundo es el que te dice, ven a mí, apégate a mí, aférrate a mí, hagamos alianza y verás que yo, hasta en lo material, te haré riquísimo en gran manera, como le dijo a nuestro padre Abraham. Cerremos aquí con el tema de dificultades en la vida. Cuando aparezcan dificultades en tu vida, por favor, recordá estas 5 palabras. ¿Puede ser? Repitamos. Bien. Digo yo y repiten. Culpa. Culpa. Esfuerzo. Esfuerzo. Expectativa. Expectativa. Alianza. Alianza. Felicidad. Felicidad.
Esas palabras hablan de una verdadera experiencia de discípulo. ¿Y cuál es la verdad profunda? Empezás a desengañarte de lo que hay que desengañarse, las ilusiones imperialistas. Los imperios de este mundo no pueden seguir siendo tu esperanza. Desengañate de los imperios, desengañate de tus propias capacidades. No, porque si yo le contara mi historia, todo lo que soy capaz. Desengañate de ti mismo, que el ego no esté tan vivo, crucificalo. Porque si no haces eso, caes en la desesperación de las cosas que cada vez se ponen peor. Y la desesperación siempre hace caer en el pozo de la depresión, porque la tristeza, que es la emoción no contraria a la alegría, pero la emoción que cuando no está la alegría puede causar caos, o al revés, cuando no está la tristeza, la alegría puede causar caos. Lo aprendí en Intensamente 1. No lo aprendí ahí, pero creo que Intensamente 1 te lo refleja muy bien. Y si no lo sabías, aprendelo en Intensamente 1, velo. Para no caer en desesperación y terminar en depresión, aún en depresión clínica, que son las que más se están dando, tenés que apoyarte en el que te libera de culpa, que le da sentido y significado a todo esfuerzo que hagas, que tiene las mejores promesas para siempre estar aliado a ti y que por eso te anuncia un gozo imperdurable, porque la felicidad es el camino, pero el gozo es la fuerza del Señor que en ti siempre te va a permitir sentir que todo lo podés en Cristo que te fortalece. Menos mal que el amén rompió tanto silencio. Tenemos a lo que estar acá viendo gente. 1, 2, 3 momia era esto. Con tu risa quiero que vengas acá, porque esa risa sale de tu alegría. Del estímulo a que Elul no es cualquier mes, es tu mes. Tu mes de regreso a estas 5 palabras. Mañana está la segunda parte, la agarramos a las 9 bienaventuranzas y las vemos. Y después nos metemos de lleno al Sermón del Monte. Mañana la Virgen de Israel, ustedes, si es que vienen, será manifestada en Mendoza, en Argentina, en Chile, porque también están los hermanos de Madariaga mirando esto, los hermanos de Santiago. Terminan ellos, se suman acá. Y a los que no son del Ministerio Monte Santo, los puedo invitar a que sean del diseño Monte Santo. El diseño Monte Santo tiene que ver con tu interioridad, con el mejor recurso, lo que dijo nuestro padre Jacob, tengo todo, porque después de Cristo solo Dios, y con Dios ya está todo. Te invito entonces a que nos dejes un comentario, si estás en Facebook, por favor. Nunca has hablado con nosotros, deja el comentario. Nos vamos a conectar contigo, vamos a mandarte el WhatsApp. Se va a habilitar esta semana el WhatsApp del ministerio de nuevo, porque la pastora Nicolasa va a estar a cargo de eso y algún equipo que quiera ofrecerse para estar respondiendo WhatsApp de personas que nos pregunten cosas. Pero de ustedes me despido dejándolo en el silencio de su casa. La transmisión te dice, Yahvé te bendiga y te guarde, Yahvé haga brillar su rostro hacia ti, teniendo de ti misericordia, Yahvé eleve su rostro sobre ti y te dé paz. Shalom, los amamos y los necesitamos. Pueblo, los despedimos con un fuerte aplauso, grito, ovación. Vamos, hacete seguidor, suscríbete y nos estamos viendo.